Sí. Señoras y señores, son tan amables de ocupar sus lugares, por favor. Sí. Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas tardes. La más cordial bienvenida a la Asamblea Legislativa y a este acto de conmemoración del Día Internacional en Memoria de las Víctimas de la Shoah. Para esta actividad nos acompañan sentadas y sentados aquí al frente y que harán uso de la palabra la excelentísima embajadora de Israel, la señora Michael Gurjayev. También nos acompaña el señor diputado Eli Feinstein-Mintz. Nos acompaña la ministra ad interim de Relaciones Exteriores y Culto, la señora Lidia Peralta Cordero. Igualmente nos acompaña la coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas en Costa Rica, la señora Alegra Bayoki, el rabino Isaac Prober y sobreviviente del Holocausto, la señora Sara Rowinsky. A continuación, veremos la presentación de un video por parte de la profesora Marisela Orozco. Ella es directora de la escuela en Santa Ana, en Roma. Ella es oriunda de Cervantes de Cartago y reside en Roma desde hace más de 10 años, precisamente en la escuela de Santa Ana, que es el video que nos presentará a continuación. Oriunda de Cervantes, Cartago. Desde hace 10 años resido en este hermoso. Saludos a todos, me llamo Marisela Orozco, soy oriunda de Cervantes, Cartago. Desde hace 10 años resido en este hermoso país, Italia, me encuentro en Roma y soy la directora de la Escuela Santa Ana. Venimos trabajando desde hace muchos años en educación el tema de la memoria, página negra que le ocurrió al pueblo judío. La idea es crear conciencia para que en un futuro nunca se repita, nunca jamás, que ese nunca jamás se haga una realidad. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Nosotros condenamos el antisemitismo y toda forma de odio y discriminación que está viviendo el pueblo judío. Han pasado 80 años y a Israel le ha tocado vivir otro holocausto. Lo que ocurrió el 7 de octubre del 2023 se equipara a lo que vivió el pueblo judío en el pasado. Nuestra escuela obtuvo el primer lugar a nivel regional de la zona de Lacio, participando en el concurso de la Shoah. Niños, docentes, padres de familia, nos hemos solidarizado hoy más que nunca con el pueblo de Israel. El cortometraje Luz Nera, Luz Oscura relata la historia de una niña que soñaba con ser una gran artista, sueño que vio truncado porque se le negó el derecho a la vida, solo por ser judía, como se le negó a más de 1 millón de niños en el pasado el derecho a soñar, el derecho a vivir. El Holocausto nos enseña que la condición humana no nos es dada, sino que se trata de un ideal a alcanzar cada día de nuestra vida. Y solo a partir de considerar al prójimo como a nuestro hermano, construiremos juntos la paz. Shalom y muchas gracias. Saludos a todos, me llamo Marisela Orozco. Muy bien, como nos lo explicaba la profesora Orozco, veremos entonces a continuación este video Luce Nera. No, non sono stata io.
io. Ti sbagli di sicuro. E poi ieri, dopo la scuola, sono stata tutto il giorno a casa del liceo. Non ho giocato nemmeno un minuto. Erano tutti preoccupati e quindi non sono stata io. Ti ho vista, lo sai? Hai ancora le mani sporche di marmellata. Ma che dici? E poi ne ho presa pochissimo. Si chiama rubare. La mamma ti aveva detto di non toccare. A me? Ricordi la crostata? Ti sbagli proprio e non insistere, altrimenti ti soffio via. Quindi se non mento con te mi soffi via. Brava, brava. Hai visto che bella pittura che ho fatto sul muro vicino alla porta della mia cameretta? Sì, è bellissima. Sei proprio una grande artista. Un prato così verde da tuffarcisi dentro. Pensavo che quando sarà finita la guerra andremo a giocare proprio su quel prato verde. Che ne dici? Mi sembra un'ottima idea. Diventerai una grande pittrice. Sì, una grande artista e dipingerò su tutti i muri della città. Sarà bellissimo. Domani dobbiamo partire. Me l'ha detto la mamma dopo che ha finito di parlare con le zie. La mamma non sembrava felice per niente. E dove si va? Non lo so, ma la mamma mi ha detto che prenderemo prima un treno lunghissimo e poi forse visiteremo una bella città dove ci sono tanti artisti e tanti quadri enormi, giganteschi, e mi comprerà zucchero filato. Credo che tu però non puoi venire. Non preoccuparti, ti aspetterò qui. Ma certo che posso portare anche te, ma non sarai scomoda nella valigia? Scomoda! No, e se sono vicino a te niente. Oltre a te porterò tutti i colleghi e anche qualche foglio. Elena, sei tra noi? Ma non è possibile che sei sempre distratta? Allora, bambini, visto che ora ci siamo tutti, scrivete. La data, 15 ottobre 1943. Poesia. Il tricolore al sol d'Italia svettando altera. Ti innalzi e sventoli cara bandiera. I tuoi vivaci, bei colori mettono la gioia in tutti i cuori. Non ti preoccupare, andrà tutto bene, andrà tutto bene. Sì, è vero, andrà tutto bene e poi da domani sarà tutto diverso. La mamma mi ha fatto una promessa grande, la più grande di tutte. Staremo insieme tutto il tempo, per sempre, sempre. Saresti stata una grande artista. Era il tuo sogno. Avresti visitato tanti posti nuovi e bellissimi. Saresti diventata grande. Alla fine non è colpa tua. Tu ci hai creduto. Forse la tua unica colpa è quella di essere nata.
No, non sono stata io. Sí, muy bien. Este fue el video ganador del concurso que participó o se realizó por parte del Ministerio de Educación de Italia y ganando este primer lugar en el distrito de Lazio, en Roma, en Sant'Anna precisamente. Señoras y señores, a continuación vamos a escuchar a una señora sobreviviente del Holocausto. Y es honor para mí cederle el uso de la palabra a doña Sara Robinsky. Sí, sí. Buenas noches. Acabamos muy emocionados de ver este corto, muy emotivo, muy hermoso, muy poético y muy trágico. Pero yo no me identifico porque yo nací y yo sobreviví. Mi nombre es Sarita Giverstein de Robinsky. Nací aquí en San José, en Costa Rica, en 1934. Y cuando tenía 2 años y medio, mis padres, por razones personales, se regresan a Varsovia. Fue una mala decisión, pues 2 años más tarde estalló la Segunda Guerra Mundial y me tocó pues vivir el Holocausto en Varsovia. Mis recuerdos se remontan a bombardeos de los nazis, el sonido de las bombas, el silbido que todavía recuerdo, cómo corríamos por las escaleras para refugiarnos en los sótanos del edificio. Y siempre me acompañó el miedo. Yo no tenía proyectos ni de artista, ni de lo que iba a ser el futuro, porque vivíamos un terrible presente. Poco después nos encierran en un gueto, hacinados en pequeños apartamentos, nosotros con una tía, en un pequeño apartamento donde nos colocaron a 14 personas. Y mi única distracción era asomarme por la ventana. Y lo que veía ahí eran horrores. Veía muertos cubiertos con papel periódico en los dinteles de los edificios. Veía carretones recogiendo esos muertos, tirándolos como trapos. Y después mis padres pues nos prohibieron hasta asomarnos a la ventana. Poco tiempo después, de nuevo nos trasladan a otro lugar más estrecho todavía y empieza ya una muy seria deportación y la solución final de los nazis para los judíos. Se los llevaban a una plaza, escogían quiénes se montaban en el tren, quiénes se quedaban. Tuvimos la suerte en principio de que no se llevaron a mis padres, pues trabajaban en una fábrica que era de un tío mío y que manejaba un alemán, un oficial del ejército, que probablemente no era de la SS de todas formas, y estableció cierta relación con la familia y todos trabajaban ahí. Él, mientras pudo, trató de sacarlos y traerlos de regreso. Cuando se iban me dejaban a mí encargada de los niños. Yo tenía 7 años.
me dejaban con 3 niños menores y nos escondían detrás de una puerta y un armario que cerraba la puerta, tapaba la puerta. Claro que un día entré en pánico, pues pensé, ¿y si no vienen? ¿Qué hago yo aquí, encerrada? No sé ni salir de aquí. ¿Y qué hago con mi hermana, mis primos? En fin, llegó un momento en que la familia decidió que había que sacarnos del gueto y primero tendrían que salir los niños para poder después seguir ellos. El alemán nos ayudó y salimos los niños en un carretón que entraba al gueto con víveres que nunca eran suficientes, ¿verdad? Yo recuerdo como gran lujo comer a veces una lata de sardinas contrabandeada o un huevo, una dieta totalmente de hambre, ¿verdad? Insuficiente. Pero aún así yo no quería irme, no entendía por qué tenía que alejarme de mis padres, que eran los que me hacían sentir segura, que cómo para estar segura tenía yo que irme. Lloré mucho, lloraron ellos, pero al fin me fui. Y ya después, del otro lado, en el lado polaco, nos colocaron un señor que servía de correo entre mis padres y nosotros. Un señor nos llevó al primero de los lugares donde no duramos nada porque fuimos delatados por los vecinos y rápidamente tuvimos que salir del lugar. Luego empezó ese peregrinaje de un lugar a otro. En todos nos pasaba lo mismo, ¿verdad? En un tercer o cuarto lugar nos tocó una familia, ya a mi prima y a mí. Él era arquitecto, ella era una señora bien y trató de enseñarme a escribir y a leer. Y logramos pasar unos meses ahí en la noche, nos sentaba en la terraza para que respiráramos aire. Sin embargo, un día me di cuenta de que señalaban unos hombres con una vecina, señalaban la casa. Entonces ya habíamos ensayado antes qué haríamos en este caso y subimos rápidamente a un altillo. La señora abrió unas tablas, nos acostó de panza con la cabeza ladeada para poder cerrar las tablas, estaban sueltas, y nos echó encima un gran montón de acerrín que estaba arriba para el invierno. Había carbón, madera, acerrín y muebles viejos. Logró bajar cuando ya estaban tirando la puerta, ¿verdad? Y entraron curiosos de que había tardado tanto en abrir y empezaron a decirle que entregara a las judías que estaba escondiendo. Ella lo negó, bien sabía que correría el mismo destino que las judías, ¿verdad?, si nos delataba. Pero muy valiente, logró esconder todo el tiempo a sus protegidas, digamos, y negó y negó. Luego llegó el chiquito de la escuela, un niño de 10 años, quien también estaba bien aleccionado, y lo agarraron a él, lo amenazaron con pistola. Sin embargo, él negó y dijo que no, que ahí solo vivían papá, la mamá y él. Así pasaron horas. Al fin se fueron y dijeron que observarían la casa y vendrían al día siguiente con perros.
habían subido al altillo, lo habían descubierto, pero no nos encontraron. Probablemente vieron el aserrín y no, pero sí abrieron algunas tablas sueltas pensando en que ahí estaríamos, pero no era ese el lugar en que estábamos. Al fin se fueron. Cuando llegó el señor, subió en carrera a abrir las tablas, pues creyó que nos habíamos ahogado, ¿verdad? Que entre las endijas de las tablas caía el aserrín, y tras de que no teníamos aire de por sí en ese lugar, pero nos destapó, nos dejó, pero no nos quiso sacar porque le daba miedo. Pero al fin, cuando amaneció, decidió, se habían comunicado de alguna manera con las monjas que dirían que solo recogerían a una de las niñas, y él decidió llevarme a mí con él, pero que yo tendría que caminar lejos de él, no con él. Y así él me señalaba con su cartapacio a dónde cruzar y a dónde ir, y yo iba detrás y en la acera de enfrente. Así llegamos a Varsovia. Y en Varsovia, por supuesto que me entró pánico porque era una ciudad grande y yo estaba segura que me perdería, ¿verdad? Pero al fin llegamos a una puerta que él entró, y cuando yo llegué a la puerta, una monja salió y me metió. Y ahí pasé como 15 días hasta que me encontraron el último lugar donde me quedaría ya sola. Y ahí hijo, ahí en ese lugar nos sorprendió el fin, no el fin, sino el levantamiento de Varsovia por los partisanos polacos, y después la evacuación de los rusos llegaron, pero no cruzaron el río que dividía Varsovia. Así mis padres quedaron liberados, pues ellos estaban del otro lado, pero yo seguía del lado de los nazis. Y así vino la destrucción de Varsovia, casa por casa iban quemando y nos evacuaron y nos llevaron hacia un tren en la fila, entre una fila de soldados que cuidaban. Uno de ellos, por alguna razón, se quedó viéndome y me dijo: judía cochina. Yo creí que me mataba, ¿verdad? Que me iba a disparar. Seguí caminando, no sé cómo, pero no hizo nada, ni se movió. Pues él estaba ahí para cuidar, para que no se escaparan, ¿verdad?, los demás. Nos metieron en el tren y poco a poco nos iban tirando en diferentes estaciones. En una en la que nos bajaron a nosotros, lo que había era un bosque, no había nada. Y llegamos a un pueblito de una sola calle y casi ya se fueron repartiendo los diferentes pasajeros que habían bajado en ese lugar. Y yo quedé en una casa, dormíamos, y en otra nos repartieron para comer entre los campesinos, pero sí quedamos juntos para dormir en el piso, por supuesto, encima de una paja y unos colchones. La casa lo que tenía era un solo cuarto y la estufa, ¿verdad?, donde se cocinaba. Así pasaron varios meses hasta que quemaron Varsovia, y entonces los rusos cruzaron y entraron. Se disparaba ahí cerca de mí varios tiros de armas, ¿verdad?, que fueron a dar
a la casa, a golpear la casa, las casas vecinas, pero los alemanes salían en retirada. Sin embargo, quedaban algunos francotiradores y entonces teníamos miedo de salir de la casa. Pues ahí me encontraron mis papás. No sé todavía cómo hicieron para tan rápido, en camiones no había comunicación, no había trenes, no había nada todavía, pero ellos pedían autostop en los camiones militares y los llevaban. Averiguaron dónde estaba, por dónde, no sabían exactamente dónde, pero llegaron al edificio quemado y una vecina, cuyo apartamento quedó medio destruido, les dijo que había recibido una tarjeta de la señora y que estábamos cerca de una ciudad que se llamaba Opochno. Y así fue como llegaron y estuvieron buscando y preguntando y llegaron a la casa. Así fue, aunque no fue un encuentro porque yo tenía que disimular, yo pasaba por hija de los señores y me dio miedo. Ellos se presentaron como amigos de los señores Sacho, que eran los que la familia, el nombre de la familia. Y bueno, al día siguiente, de esa misma manera, nos venimos de regreso a Varsovia y nos quedamos como un año buscando quién quedó vivo y a quiénes encontrábamos. Únicamente un primito, el chiquito que tenía 2 años cuando, es decir, nació el año que estalló la guerra y tenía 2 años cuando lo entregaron y se lo trajeron robado en realidad porque la gente quería una suma de dinero astronómica por tenerlo, entonces volvieron otro día en un taxi y se lo robaron. Mis padres lo adoptaron y es mi hermano, ¿verdad? Vino con nosotros a Costa Rica. La llegada a Costa Rica fue algo increíble para mí, un recuerdo inolvidable. Llegamos al aeropuerto de La Sabana, el cielo azul, que después de aquella cosa grisácea y terrible, ¿verdad?, de Polonia, y había un grupo de judíos de la comunidad que venían a esperar a los sobrevivientes que llegaban. Un grupo de viejos amigos de mi papá y bueno, ahí crucé la mirada con el que sería el amor de mi vida. Siempre fuimos, desde ese momento fuimos novios. Yo tenía 12 años, él 15. Y empecé una vida de adolescente. En realidad fue cuando empecé a vivir. Entré al colegio de señoritas, presenté un examen y lo pasé, aún con un español muy incipiente. Fui buena alumna, modestia aparte, siempre de cuadro de honor y me tocó fui presidenta del grupo en varias ocasiones y me tocó llevar el estandarte del Colegio Señoritas por tener la mejor nota. Así es que mi vida en Costa Rica fue muy feliz y yo me sentía aceptada. Sí, a veces se oía una expresión peyorativa que era polaca, pero la verdad no me llegaba, no me sentía polaca. Y me casé, entré a estudiar primero a la Universidad de Costa Rica, pero Samuel se fue a México, pero nos casamos antes de terminar las carreras. Yo me fui a México. Ahí nació nuestro primer hijo.
Y cuando regresamos, él trabajaba en ingeniería, pues porque tenía que ganarse la vida, pero era un hombre que le interesaba más que todo escribir, la cultura, y se involucró de inmediato en el movimiento cultural. Publicó un libro, se hizo de amigos de ese grupo que fueron amigos toda la vida. Ya ahora ninguno está vivo. Hay uno que conoció un poco más tarde que todavía vive y que participó con él también en cosas de creación. Él fue considerado uno de los dramaturgos más importantes de la segunda mitad del siglo XX. Es un escritor premiado, murió hace 13 años, pero arriesgó todo lo que ganaba en ingeniería, lo invertía en proyectos culturales. Construyó la Sala Garbo y así dio comienzo el movimiento cinematográfico, que hoy es muy exitoso y que ganan muchos premios. Los jóvenes cineastas, se formó un público para teatro con Las Fisgonas de Paso Ancho, que era un proyecto del Ministerio de Cultura de la Universidad de Costa Rica, de llevar el teatro a los barrios. Entonces el ministerio ponía los buses y la Compañía Nacional de Teatro llevaba el espectáculo a diferentes escuelas. En fin, toda su vida fue dedicada a eso. También fue a un puesto diplomático en Francia y estuvimos ahí 3 años y medio, casi 4 años. Nunca le pagaron, aunque no era un nombramiento ad honorem, sino fue, no sé, un olvido de la Cancillería. Y no voy a decir el nombre de que era. Sí. Y bueno, pero regresamos y aquí siguió, lo contrató el Banco Central para el proyecto de la Plaza de la Cultura, para construir el Museo de Oro, y entonces creó el Departamento de Cultura en el Banco Central. Ahí nació después ya la Plaza de la Cultura, y otros siguieron, por supuesto, el proyecto. Luego hizo también varios cortometrajes para la UNESCO sobre personajes, artistas centroamericanos importantes, y existen los cortos. También estuvo dirigiendo el Canal 13 con Guido Sáenz, y tiene entrevistas, un programa que se llama De Escritor a Escritor, entrevistas interesantísimas con los escritores que visitaban. Y bueno, eso es más o menos la historia. Él murió, se fue sin el magón, y aquí quedamos nosotros. Yo el año pasado, cuando terminé, estaba muy preocupada porque ya había pasado el 7 de octubre y lo que ocurrió en Israel pues nos trajo de nuevo a la memoria el Holocausto, y el mundo entero empezó a sacar el pequeño antisemita que todos llevan por dentro, ¿verdad? No todos, pero muchos. Y
Ha sido muy duro este año realizar eso y darse cuenta. Y pues termino menos optimista, ¿verdad?, este año que el año pasado. Sin embargo, todavía pido a las autoridades y a los diputados, en fin, todos los poderes que mantengan a Costa Rica como ha sido siempre, un lugar de acogida y un hogar para los judíos de todas partes. Muchas gracias. Más fuerte ese aplauso para doña Sara Ross de Rowinsky. Doña Sara, usted dice que llegó feliz a Costa Rica y nosotros feliz de que usted todavía esté aquí con nosotros. Muchas gracias nuevamente. Doña Sara, voy a invitarle con la señora canciller, por favor, para que encienda la vela que tiene usted aquí al frente. Sí, señora ministra, usted me ayuda para que ella encienda la vela que le corresponde a ella, la primera. La de ella es la primera. Eso, ahí está. Eso, exactamente, sí está amable. Ahí está la vela. Demos nuestro fuerte aplauso a doña Sara, porque de verdad, tenerla aquí, tener esa oratoria tan perfecta y esa memoria es un orgullo. Gracias nuevamente, doña Sara. Vamos a brindarle también una cordial bienvenida a los señores diputados, que ya se levantó la sesión plenaria y nos acompañan la señora diputada doña Katia Rivera Soto, el señor diputado don Gilberto Campos Cruz y el señor diputado don Alejandro Pacheco Castro. Nuevamente bienvenidos. Vamos entonces a escuchar a continuación las palabras de nuestra señora representante de la ONU aquí en Costa Rica, doña Alegra Bayoki. Buenas noches. Muy difícil hablar después de doña Sara. Estaba mirando la lista a quién le tocaría y no sabía que me tocaba a mí. Un honor escucharla. Il film terminò con una frase in italiano, per non dimenticare mai, para no olvidar nunca. Y la retomo porque esta es la razón por la cual este día fue establecido dentro de Naciones Unidas, justamente, para que cada uno de nosotros y nosotras no olvidemos. Y entonces creo que poder todavía escuchar estos testimonios directos es tan precioso y es un privilegio, porque también sabemos que se está borrando esta historia, que se está cambiando esta historia, que estamos hoy en la era de la desinformación, misinformación, y que entonces es muy difícil seguir buscando la verdad. Entonces, otra vez, muchísimas gracias, doña Sara, para recordarnos la verdad. Y para no olvidar más y para que no se repita, pero también desafortunadamente, como todos lo sabemos, sí se está repitiendo el antisemitismo, se está repitiendo el discurso de odio, se está repitiendo la discriminación. Creo que algunos de ustedes saben que en Naciones Unidas aquí en Costa Rica hacemos cada año estudios sobre el discurso de odio y que justamente el año pasado, por el contexto político, decidimos hacer un enfoque sobre el tema de antisemitismo e islamofobia. Y en los dos casos, pero mucho más en el antisemitismo, sí encontramos datos muy fuertes sobre el crecimiento del antisemitismo aquí en Costa Rica. No estoy hablando de nivel global, estoy hablando de aquí en Costa Rica, y también de todo el discurso de odio que también aumenta en contra de todos lo que son distintos, diversos, a lo que debería ser la idea de normalidad. Desafortunadamente creo que estos últimos días también nos traen aún más malas noticias cuando estamos en la lucha contra la discriminación, la diversidad y intentando defender el principio de inclusión. Este día se celebra todos los años y este año también en Nueva York no solo se celebró el día, pero pudimos también lanzar un plan global contra el antisemitismo que tiene 9 acciones, pero solo voy a recalcar 2 que me parecen fundamentales también, quizás para duplicarlas aquí a nivel país. Establecer un grupo permanente de monitoreo y evaluación, porque necesitamos la data justamente para poder seguir dando la verdad de la situación.
Desarrollar actividades programáticas específicas. La importancia de la educación, entonces, salud también, que sé que hay estudiantes en esta sala, porque todo esto tiene que pasar por la educación a todos los niveles. Y revisar y extender, de ser necesario, los marcos legales para enfrentar el antisemitismo. Y esto es también una lucha que se está dando aquí en Costa Rica, reforzar los marcos legales para que los crímenes de odio, el discurso de odio sea reconocido, investigado y perseguido como crimen. Quiero solo terminar con las palabras del secretario general que le quiero compartir con ustedes al ser un día de la ONU también. Que fue el 27 de enero, entonces le comparto con ustedes. Hoy hacemos una pausa para llorar a los 6 millones de niños, mujeres y hombres judíos asesinados sistemáticamente por los nazis y sus colaboradores. Y nos afligimos por los romaníes y sintís, las personas con discapacidad y tantos otros que fueron perseguidos y asesinados en el Holocausto. Honramos su memoria. Estamos con los supervivientes, sus familias y sus descendientes. Nos comprometemos a no olvidar nunca, ni dejar que otros olviden la verdad de lo que ocurrió. Y reconocemos la horrible resonancia que tiene este día de conmemoración en nuestra propia época. El odio antisemita que hizo posible el Holocausto no empezó con los nazis ni terminó con su derrota. Hoy somos testigos de cómo el odio se disemina a una velocidad alarmante. En Internet ha pasado de ser marginal a dominar el discurso. Pero precisamente hoy debemos recordar que esa demonización del otro y ese desprecio por la diversidad representa un peligro para todos. Que ninguna sociedad es inmune a la intolerancia ni a cosas peores. Y que el fanatismo contra un grupo es fanatismo contra todos. Como dijo en su día, de manera memorable, el ex gran rabino del Reino Unido, Jonathan Sacks, el odio que comienza con los judíos nunca termina con los judíos. Por ello, hoy, especialmente tras los aborrecibles ataques terroristas perpetrados por Hamas el 7 de octubre, debemos tomar la decisión de combatir las fuerzas del odio y la división. Debemos condenar inequívocamente el antisemitismo cuando y donde sea, del mismo modo que debemos condenar todas las formas de racismo, prejuicio y fanatismo religioso, incluido el odio antimusulmán y la violencia contra las comunidades cristianas minoritarias. Nunca debemos guardar silencio ante la discriminación, ni tolerar la intolerancia. Defendamos los derechos humanos y la dignidad de todos. No perdamos nunca de vista la humanidad de los demás y no bajemos nunca la guardia. A todos los que sufren prejuicios y persecuciones, digámosles claramente, no están solos. Gracias. Muchas gracias, señora Bayo. Usted nos honra también encendiendo la vela, por favor, si es tan amable. Muchas gracias. Gracias nuevamente. Muy bien, vamos a tener a continuación las palabras del señor diputado don Eli Feinsay. Por favor, don Eli. Muchas gracias, muy buenas noches, tengan todos, muchas gracias por estar aquí. Podemos pasar. Estamos aquí para conmemorar el 80 aniversario del Holocausto, del final del Holocausto. Y no encuentro mejor manera de hacerlo que con esta cita de Elie Wiesel, uno de los sobrevivientes del Holocausto más conocidos, porque recoge la magnitud de lo que sucedió ahí. 2/3 partes de todos los judíos europeos fueron aniquilados. El 90% de todos los judíos polacos, de donde vino doña Sarita, de donde vino mi familia, fueron aniquilados.
Y contamos estas historias porque sabemos que no escuchar ni desear saber lleva a la indiferencia, y la indiferencia nunca es la respuesta. Contamos la historia porque es personal, como lo escucharon ustedes de doña Sarita. Contamos la historia porque es personal, como mi tía Hanka, que a sus 15 años fue llevada a un campo de concentración y sobrevivió únicamente porque fue tomada como juguete sexual de los oficiales nazis del campo de concentración. Hanka sobrevivió, Hanka vivió, pero eso no fue vida. Ella nunca pudo recuperar la paz, nunca pudo vivir una vida que diríamos normal, nunca pudo disfrutar, nunca pudo desarrollar una relación de pareja. Vivió sola y murió sola. ¿Qué fue lo que hizo posible el Holocausto? Dos razones. La primera, la indiferencia, que la recoge este poema que es famoso del pastor alemán Martin Niemöller. Primero vinieron por los socialistas y guardé silencio porque no era socialista. Vinieron por los sindicalistas y no hablé porque no era sindicalista. Luego vinieron por los judíos y no dije nada porque no era judío. Luego vinieron por mí y para entonces ya no quedaba nadie que hablara en mi nombre. Eso recoge la indiferencia que hizo posible el Holocausto. La segunda razón es que quienes perpetraron el Holocausto no eran bestias, aunque nos encante poder decirles que sí. Eran gente ordinaria, como lo observó Hannah Arendt en el juicio de Adolf Eichmann en Jerusalén. Era gente, como dice, terrible y terroríficamente normal. Gente que se dejó cegar por un discurso de odio, que siguió órdenes sin pensarlo. Por supuesto que había bestias que pensaron todo este esquema, pero 12 bestias reunidas no logran un holocausto sin millones y millones de personas que decidan cerrar los ojos y hacer lo que hicieron. La indiferencia permitió esto. Estas son imágenes de lo que se encontraron, en algunos casos los soldados del Ejército Rojo soviético, en otros casos, bueno, déjalo ahí, no, en otros casos los soldados americanos que llegaron a liberar los campos de concentración. Aquí tenemos a la izquierda Majdanek, el primer campo de concentración que fue liberado por el Ejército Rojo. Lo que ven a la izquierda de la imagen son los crematorios. Lo que ven adelante de los crematorios son los cuerpos calcinados, las pilas de cuerpos calcinados. A la derecha, no sé si se logra ver bien, Poniatova. Poniatova es cerca de Lublin, que es donde estaba Majdanek, cerca de Lublin también. En Poniatova, en 1943, los nazis llevaron a cabo la operación Festival de la Cosecha. Ese fue el nombre, Festival de la Cosecha. Y tomaron a todas las personas que quedaban en Majdanek y que quedaban en campos de trabajo forzados que había en la zona, los llevaron al bosque, los obligaron a cavar zanjas, y en la noche del 2 al 3 de noviembre de 1943 mataron a 42,000 personas y las enterraron en esas zanjas. En esas zanjas, no en unas parecidas, en esas zanjas quedaron el papá, la mamá y los 2 hermanos menores de Hanka, ahí en Poniatova. Hanka no estaba en la casa el día que los nazis llegaron a llevárselos. A ellos se los llevaron porque el papá de Hanka era un industrial, se los llevaron a uno de estos campos de trabajo
donde había industria alemana. Ahí pasaron toda la guerra, en condiciones relativamente buenas, porque no era un campo de concentración. Y en la noche del 2 al 3 de noviembre de 1943, ahí los mataron, ahí los enterraron. El 3 de noviembre de 1943 nació mi mamá aquí en Costa Rica. El mismo día que la única hermana de su papá, de mi abuelo, con su familia, murió asesinada ahí. Esto es lo que permitió la indiferencia. Continuemos, por favor. Hoy los nazis son otros. 80 años después, siguen habiendo nazis. Y yo no quiero minimizar la importancia del Holocausto. Hoy que se habla con mucha facilidad de genocidios que no son, hoy que se tira la palabra, se usa la palabra para describir cosas que no corresponden. Hoy que ante la Corte Penal Internacional un país solicita redefinir el concepto de genocidio para condenar a la víctima del ataque terrorista más atroz que ha sucedido, por lo menos al pueblo judío, desde el final del Holocausto. Pero ahí véanlos ustedes, haciendo el saludo nazi. De estos nadie dijo nada. Nadie se quejó cuando hicieron el saludo nazi en las protestas contra las víctimas del atentado terrorista del 7 de octubre. Yo no voy a decir que el 7 de octubre fue un holocausto, porque sería minimizar la importancia del holocausto. Pero lo que sucedió el 7 de octubre es, como lo dije, el peor atentado terrorista, el peor ataque antisemita vivido desde el final del holocausto, en un solo día. Adelante, por favor. Y la indiferencia sigue permitiendo lo mismo que permitió hace 80 años. En la fila de arriba ustedes tienen a 3 ciudadanos israelíes que fueron liberados este sábado, recién pasado. Abajo están las fotos de ellos cuando fueron liberados. No sé si ustedes pueden ver lo demacrados que están. Le hago zoom a esta imagen. Este señor es mi tocayo, Eli Sharabi. A la izquierda, bueno, a mi izquierda, a su derecha, ustedes pueden ver la imagen de Eli Sharabi antes de ser secuestrado. A su izquierda pueden ver el fantasma que salió después de 16 meses. Perdió más del 30% de su peso corporal. Pasó 16 meses en un túnel, sin luz, sin ver la luz del sol, comiendo a veces un cuarto de un pampita al día, sometido a maltratos y ultrajes. Pero así como él, todos los rehenes israelíes que están siendo liberados, conforme van recuperando la fuerza, están contando de las atrocidades a las que fueron sometidas en Hamás. Y el mundo observa indiferente. Adelante, por favor. Aquí pueden ver ustedes en la imagen de la izquierda la liberación de esta muchacha. Ahora se me olvidó el nombre. Arbel Yahud. Arbel Yahud. A la izquierda ven ustedes a todos esos grandes, valientes luchadores de la resistencia, todos con la cara tapada, no vaya a ser que alguien los vaya a reconocer. Se supone que eso es para liberar a Arbel. Vean la cara de terror de esa muchacha. Y les puse a la izquierda, a mi izquierda, a su derecha, la cara de Arbel antes de ser secuestrada. Vean qué hermosa sonrisa tiene esa muchacha. Vean cómo le apagaron eso. La pareja de Arbel, Ariel Cunio, sigue adentro. Ella no va a poder recuperar su sonrisa mientras él siga secuestrado por Hamás. Y el mundo sigue indiferente. Adelante, por favor. Y aquí tengo que hacer la cita bíblica. Cuando Dios le pregunta a Caín por Abel y le responde: ¿acaso soy yo el guardián de mis hermanos?
con el perdón de Alegra, porque yo sé que en el sistema de Naciones Unidas hay gente muy valiosa como usted, también tengo que hacer el reclamo. Todas estas instituciones que están ahí le han faltado al pueblo judío. Aquí hay ONGs como Amnistía Internacional, Human Rights Watch. La Cruz Roja no ha visitado a un solo rehén israelí, a uno solo. En Israel el chiste que se cuenta es que ahora existe, ya no es Uber Black, ahora existe Uber White, cuando los terroristas entregan a los rehenes y la Cruz Roja lo único que hace es llevarlos de ese punto a donde se los puede entregar al ejército de Israel. Nunca llevaron medicinas a los rehenes, nunca quisieron visitar, y lo digo así, nunca quisieron visitar a los rehenes. Una de las muchachas que salió en semanas recientes declaró que la tuvieron retenida en la planta baja de un edificio de la Cruz Roja durante varias horas. Y la Cruz Roja en silencio. UN Women, la organización de las Naciones Unidas para las Mujeres, les tomó más de un mes hacer una publicación acerca de las mujeres israelíes, como que si no existieran, como que si las violaciones que sucedieron y están documentadas el 7 de octubre, violaciones en masa, no hubieran sucedido. Porque resulta que los derechos de los judíos, que los derechos humanos son para todos, menos para los judíos, y ese es el reclamo que les hago yo hoy. Adelante. Hace 80 años, bueno, no, hace más de 80 años, Ana Frank murió con toda la inocencia de la infancia, como Elena en el video, con todos sus sueños intactos. 80 años después, y sobre todo después del 7 de octubre, hemos perdido por completo la inocencia. No, no es cierto. No es cierto, Ana, que vamos a volver a ser personas como los demás, y no solamente judíos. Hoy nos sentimos como una especie aparte. Los derechos humanos, las instituciones que tienen que proteger los derechos humanos, protegen los derechos humanos de todos menos de los judíos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor diputado. Don Eli, con su vela, por favor, si es tan amable. Muchas gracias. Señores y señores, vamos a tener a continuación las reflexiones del rabino Isaac Jack Prover, por favor. Shalom a todos. Luego de estas palabras tan fuertes que le llegan a cada uno, más que nada la historia de ustedes, la historia también creo de cada judío en el mundo. En mi caso, parte del lado materno son de Polonia, paterno de Inglaterra, lado de mi esposa, paterno y materno de Alemania. Es esta vida lo que usted contó. Otra vez vivirlo de nuevo. Pero estamos aquí, estaremos aquí y para siempre. Con fuerza, con esperanza. Rabino Lau, rabino principal de Israel. Aquí está en la foto. Es un libro que él escribió. Fuera del abismo del infierno de Buchenwald a la tierra prometida.
Cuando lo liberaron, tenía 8 años. Pensar nada más, igual como Sarita. Pensar que un ejército entero, gente del gobierno ahí en Europa, soldados contra estos niños. ¿Cómo llega uno a algo así? Escribió Rabino Lau así: el Holocausto nos enseñó que la ignorancia es peligrosa. La educación es la arma más poderosa contra el mal. La educación es nuestra mejor defensa contra el odio. Por lo tanto, el estudio del Holocausto es un componente esencial en la educación histórica, ética y moral de la sociedad. Más allá de aprender sobre el pasado, tiene un papel crucial en la prevención de futuras tragedias. Al inculcar valores de tolerancia, respeto por los derechos humanos y lucha contra el racismo. Palabras del Rabino Lau. Quiero dar una bienvenida especial a los profesores y estudiantes que están aquí. Dios creó al mundo. Sabemos que Dios creó a Adán y Javá, Adán y Eva. Los puso en paraíso, como nosotros le llamamos en la Biblia, Gan Eden. Les dio un orden, realmente 2 órdenes que tienen que cumplir para seguir vivir en paraíso. Lo que les dijo es así, en las palabras como están escritos en hebreo: Leovda u leshomra. Quiere decir, están aquí en el paraíso, están en este lugar tan maravilloso, tan lindo, completo, nada más bien. ¿Saben lo que tienen que hacer? Trabajar en este lugar y cuidar el lugar. Trabajar y cuidar. Estamos escuchando, la verdad, años y años, nunca jamás. Tenemos que seguir un paso más allá. Trabajar y cuidar. Y por eso señalé a los profesores y estudiantes. Trabajar, actuar. En el día que naciste, Dios decidió que tiene rol en este mundo. Que el mundo no puede existir sin ti. Tenemos la oportunidad o hacer el bien o no estar en el bien. No hay algo en el medio. Y lo vivimos ahorita. Cuando llegan soldados del ejército de Israel y entran a las escuelas, lugar para educar, lugar para hacer un mundo mejor, lugar para vivir con armonía, con familia, de amar uno al otro, uno al prójimo, y encuentran ahí libros de ¿qué? Odio y odio contra Israel. Contra Israel es contra el judío, es igual, no hay diferencia. ¿Qué es lo que mensaje para nosotros? Ok, escuchamos palabras. ¿Cómo lo actuamos? ¿Cómo lo llevamos a nuestra vida? Igual como le decía Dios a Adán y Javá, Adán y Eva. Hay que actuar, hay que hacer. Uno no puede quedarse nada más así en su lugar. Hay que actuar. La vida es como en escalera eléctrica, que uno quiere subir, pero estoy en el medio. Si no hago nada, voy a caer. Si hago poco, me quedo en mi lugar. Si quiero crecer y subir, tengo que actuar mucho más, con esfuerzos. La educación es tan fundamental. Yo vengo de educación. Los niños son tan puros. Dicen nuestros sabios, enseñarle a un niño es como escribir en una hoja blanca. Es fundamental la educación, como lo escribió Rabino Lau, contra el odio. ¿Cómo lo hacemos? Quizás una pequeña idea. Una madre ve a sus hijos, 2 hijos que tiene, Isaac
y Abraham lo ve que están peleando y le dice a Isaac, Isaac, es tu único hermano, es lo único, ¿por qué le pegas? No le pegas, no le hagas daño, no tienes otros hermanos. Quizás hay que cambiar un poco la perspectiva. No hay que esperar que van a pelear para decirle a uno no hagas mal al otro, sino al contrario, cuando se levantan en un domingo bonito y lindo, acercar con uno de los hermanos, haga algo bonito por tu hermano, porque es el único hermano que tienes. Haz bien por él. Cuando nosotros vamos a hacer bien por el mundo, nosotros vamos a amar al mundo. Cuando voy a hacer bien por el otro, voy a amar más al otro. No es, a veces pensamos que yo le doy a alguien regalos, lo voy a conquistar. Es al revés. Si yo le doy, si yo trabajo, si yo planto algo, de repente me involucro más con mi trabajo, lo que estoy haciendo. La azot, hacer. Hay un pasuk, versículo que decimos todos los días. Ose shalom bimromav, uyase shalom aleinu. El que hace la paz en las alturas, Él hará la paz entre nosotros. Aprendemos algo muy importante, esencial en esto. Paz hay que hacer. Si yo no peleo con alguien, no quiere decir que es paz. Paz hay que actuar. ¿Qué hiciste hoy para la paz? ¿Qué hiciste hoy para el mundo? En el día que vamos a actuar para el otro, y no voy a preguntar tanto, ¿qué gané yo? ¿Qué es para mí? ¿Qué famoso me hice yo? En el día que voy a preguntar, ¿en qué sirvo yo para el mundo? Es el día que yo nací de nuevo. Es el día que puedo festejar otros cumpleaños. Paz, la azot. Paz, actuar. Jóvenes, digo, los estudiantes tienen una tarea con tanto privilegio. Pueden hacer esto, pueden enseñar a un niño es puro, una niña, escuchan, pueden cambiar al mundo sin duda. Obvio que nosotros que tenemos más altura de edad, enseñar también con ejemplo, hacer el bien, el día que hacemos bien. Cada día mi abuela me preguntó, cada vez que llegué con ella, me decía, en nombre así de cariño, Itzhakale, así me llamó, y me decía, ¿qué hiciste hoy bien? Así me decía, en medio idioma que tenía Yiddish, hebreo. Y yo ya sabía algo, cada vez, porque yo me quedé a veces pensando, y ella decía una palabra en Yiddish como Gur nicht, quiere decir como nada. Perdiste un día. Luego aprendí algo. Cada vez que voy con mi abuela tengo que hacer algo. ¿Qué es hacer? Ayudarle a una señora a cargar algo. Ayudarle a un niño a cruzar la calle. Y siempre llegué. ¿Qué hiciste hoy? Respuesta. Eso pasó hace como 48 años. Pero lo grabé bien en mi corazón. Actuar, hacer todos los días las satisfacciones de nosotros y así vamos a volver, primero Dios, vivir en un paraíso. Termino en un versículo que está escrito en Proverbios 22. Educa a tu hijo desde niño y aun cuando llegue a viejo, seguirá tus enseñanzas. Amén. Gracias. Muchas gracias, Rabino Prover. Usted nos honra también con la vela, por favor, si es tan amable. Muchas gracias. Señoras y señores, a continuación, la excelentísima señora embajadora de Israel, Nemshal Urayev, nos da sus palabras. Muchas gracias. Excelentísima señora Lidia Peralta Cordero, ministra de Interim de Relaciones Exteriores y Culto, honorables señores diputados y señoras diputadas de la República, excelentísima señora Allegra Bayocchi, coordinadora residente de las Naciones Unidas en Costa Rica, Rabino Itzhak Prover, la señora Sara Rawinski,
invitada de honor, sobreviviente del Holocausto, una heroína verdadera, cuerpo diplomático presente, líderes religiosos, amigos y amigas. Quisiera comenzar agradeciendo a la Embajada de Italia en Costa Rica por su amable ayuda y contribución a la proyección del cortometraje producido por la Escuela Santa Ana en Roma. El cortometraje es un ejemplo del papel fundamental de la educación en la sociedad. La educación sobre los horrores del pasado y la necesidad de tolerancia y coexistencia es una herramienta poderosa para promover la paz. Pero la educación incitando al odio y a la violencia es una poderosa herramienta de destrucción. El Holocausto fue anticipado por años de radicalización y deshumanización de los judíos en los sistemas educativos de la Alemania nazi y sus aliados. Y lo mismo ocurrió con el peor ataque antisemita desde el Holocausto, el ataque del 7 de octubre de 2023 por parte de la organización terrorista de Hamas. Durante décadas, el sistema educativo de Gaza ha estado educando a los niños en un programa de radicalización y deshumanización de los judíos. Incluso, lamentablemente, en las escuelas dirigidas por la agencia de la ONU, UNRWA. Y como vimos, cuando Hamas liberó a 21 secuestrados en las últimas semanas, vimos nuevamente personas que han sido privadas de comida y torturadas físicamente y mentalmente por el solo crimen de ser judíos, como se vio hace 80 años con la liberación de Auschwitz. Y hoy también necesitamos recordar los otros 76 secuestrados que siguen cautivos en condiciones inhumanas en manos de Hamas. Estos días observamos un alarmante aumento del antisemitismo en todo el mundo, en el que las redes sociales desempeñan un papel negativo clave. Los hallazgos recientes muestran que la mayoría del contenido antisemita en línea proviene de diversos elementos antidemocráticos y antioccidentales que utilizan bots, cuentas falsas, etc., para difundir información alterada y incitar al odio. Lamentablemente, tienen mucho éxito, como le descubrió una encuesta reciente de la Liga Antidifamación. Incluso aquí, en Costa Rica, como escuchamos, esta encuesta también mostró un aumento preocupante del antisemitismo. Como sabemos muy bien de la historia, este odio puede convertirse fácilmente a la violencia. ¿Qué se puede hacer al respecto? La respuesta es tolerancia cero a la intolerancia. Es responsabilidad de todos nosotros garantizar que los sistemas educativos en todo el mundo se adhieran a los valores de la tolerancia y la coexistencia, y que las personas y organizaciones que difunden el odio en línea sean tratadas con la severidad adecuada. Muchos países y organizaciones tienen enviados especiales para combatir el antisemitismo. El año pasado, los enviados especiales desarrollaron una herramienta muy útil para ayudar en este esfuerzo,
las pautas globales contra el antisemitismo. Las pautas globales son un documento no vinculante que ofrece una amplia gama de herramientas y tenemos la esperanza de que Costa Rica se adhiera a dichas pautas en un futuro próximo. La lucha contra el antisemitismo y cualquier forma de discriminación debe ser permanente. Recordar no es solo un acto de respeto hacia las víctimas, sino una responsabilidad con las generaciones futuras. Muchas gracias. Muchas gracias, señora embajadora. Gracias también. Bien, a continuación vamos a escuchar las palabras de la señora ministra ad interim de Relaciones Exteriores y Culto, doña Lidia Peralta Cordero. Estimados señores de la mesa principal, señor Eliezer Feinsack-Mintz, diputado a la Asamblea Legislativa, excelentísima señora Michelle Gur-Ayé, embajadora del Estado de Israel en Costa Rica, excelentísima señora Alegra Bayoki, coordinadora residente de Naciones Unidas en Costa Rica, rabino, mi vecino, rabino Isaac Prober, señora queridísima Sara Rowinsky, sobreviviente del Holocausto, que me encantaron sus palabras, de verdad, llegan al corazón. Señoras y señores diputados a la Asamblea Legislativa, señor diputado Alejandro Pacheco, muchas gracias por esta invitación. Señora diputada Katia Rivera, señor diputado Gilbert Campos, Su Excelencia Reverendísima, señor Mark Miles, monseñor, excelentísimos señores embajadores y jefes de misión, miembros de la comunidad judía que nos acompañan el día de hoy, estimados amigos señora Nancy Hernández, jueza presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estimado señor Rodrigo Carreras, vicecanciller de la República, y estimadas amigos y amigos. Nos reunimos hoy en la Asamblea Legislativa con un propósito solemne y trascendental: rendir homenaje a las víctimas del Holocausto, un capítulo oscuro de la historia que nos convoca a la reflexión, al compromiso y a la responsabilidad moral de recordar. En este Día Internacional de Conmemoración evocamos el sufrimiento de millones de hombres, mujeres y niños que fueron perseguidos y exterminados por el régimen nazi y sus colaboradores. Lo hacemos no solo en un acto de recordación, sino como un deber ineludible hacia la humanidad y hacia el futuro. El Holocausto no fue un acontecimiento aislado, sino el resultado, como bien mencionó la embajadora en sus palabras, y también don Eliezer, de la intolerancia, la ignorancia, el odio y la indiferencia. Se perpetró porque las ideologías de la supremacía y la deshumanización se impusieron sobre la dignidad y los derechos fundamentales del ser humano. La historia nos ha enseñado que la indiferencia es cómplice del horror y que la pasividad ante la injusticia allana el camino hacia el genocidio. Por ello, en este acto, reafirmamos nuestro compromiso con los valores de la democracia, la paz y los derechos humanos. La memoria no es solo una evocación del pasado, sino un imperativo moral en el presente. Debemos educar a nuestros jóvenes sobre la historia del Holocausto, no solo como una tragedia de la comunidad judía, algo que pasó a otros, sino como una advertencia para toda la humanidad sobre el persistente peligro del fanatismo, la discriminación, el racismo y sus consecuencias. El Holocausto debe ser una lección indeleble en nuestra conciencia colectiva.
En mis años como embajadora en Alemania pude ver cómo el Holocausto marcó esa sociedad y los grandes esfuerzos que se hacen para evitar que sus horrores pasen al olvido. A pesar de que los problemas actuales sean los que capturan la atención de las grandes mayorías. En estos tiempos pude aprender mucho de lo que sucedió en la Alemania de Hitler, pero también me di cuenta que cada una de las víctimas representa una historia que debe ser contada y valorada hoy y siempre. Honramos a los sobrevivientes, testigos vivientes de la resiliencia humana, cuyas voces han iluminado el sendero de la justicia y la verdad. Sus testimonios son faros de conciencia que nos interpelan y nos exhortan a construir un mundo donde la dignidad y el respeto a los otros, independientemente de su raza, religión o grupo social, sean inquebrantables. Recordamos que la comunidad judía fue la principal víctima del odio de los nazis, pero también las comunidades roma y eslava, personas con discapacidad, opositores políticos, personas homosexuales, testigos de Jehová, clérigos cristianos, miembros de otros grupos religiosos, sufrieron y fueron asesinados en los campos de exterminio del régimen nacional socialista. A ello les debemos no solo la preservación de la memoria, sino la acción decidida para erradicar el antisemitismo y todas las formas de odio y discriminación que aún hoy persisten. En esta jornada de reflexión reafirmamos nuestro compromiso con la justicia y la verdad. Nos corresponde como sociedad garantizar que el recuerdo del Holocausto no se desvanezca nunca en el tiempo ni se reduzca a los libros de historia. Debe permanecer vivo en nuestra conciencia, guiando nuestras acciones y nuestras decisiones. Costa Rica ha sido históricamente un país comprometido con la defensa, protección y promoción del derecho internacional y los derechos humanos de todas las personas sin distinción alguna, contraria a nuestra dignidad intrínseca. Es por lo anterior que en el año 2024 lanzamos una estrategia nacional para prevenir y abordar los discursos de odio y discriminación, que pretende prevenir, atender y buscar soluciones para resolver esta problemática social tanto en línea como fuera de ella, siendo los primeros de la región en hacerlo. Nuestro país siempre se opondrá activamente y manifestará su condena al antisemitismo, incluidas aquellas voces que pretenden negar los crímenes atroces cometidos durante el Holocausto, y continuaremos respaldando decididamente las acciones internacionales que procuran contrarrestar los discursos de odio y la violencia. Y por supuesto, en múltiples ocasiones hemos condenado las acciones perpetradas el 7 de octubre. Que este día sirva para honrar a las víctimas, para rendir homenaje a los valientes entre las naciones que arriesgaron todo para salvar vidas y para recordar que el silencio y la indiferencia no tienen cabida en una sociedad que se considere justa, como aspira a ser la sociedad costarricense. Nuestro compromiso es claro: mantener viva la memoria, educar en la verdad y actuar con firmeza ante cualquier amenaza contra la dignidad humana. La historia nos observa y el futuro nos lo demanda. Que nuestra voz sea fuerte y clara, nunca más. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, señora ministra. Nos honra con su vela también, por favor. Doña Lidia. Muchas gracias. Veremos a continuación un video del señor Fernando Lottenberg, quien es comisionado de la OEA para el monitoreo y la lucha contra el antisemitismo. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecerles la invitación que me han hecho para dirigirme a esta Asamblea Nacional de Costa Rica en mi calidad de comisionado de la Organización de los Estados Americanos para el monitoreo y la lucha contra el antisemitismo en una ceremonia especial como esta,
con motivo del Día Internacional en conmemoración de las víctimas del Holocausto. La fecha fue creada por Naciones Unidas en 2005 para recordar el horror vivido por millones de judíos, gitanos, homosexuales, prisioneros de guerra y presos políticos, personas con discapacidad y negros durante la Segunda Guerra Mundial a manos del régimen nazi. Este año en particular se conmemora el 80 aniversario del día en que las tropas soviéticas liberaron el mayor y más notorio campo de exterminio de la historia, Auschwitz en Polonia. El último 27 de enero, día exacto de este hito, estuve en Polonia, donde participé en la ceremonia del 80 aniversario y también me reuní con enviados especiales contra el antisemitismo de varios países y organizaciones internacionales para debatir formas de contener y atajar el creciente y preocupante número de incidentes antisemitas en todo el mundo. Reservar una fecha para recordar el Holocausto y sus víctimas es extremadamente importante, como lo demuestra el hecho de que 8 décadas después, el antisemitismo sigue desgraciadamente vivo en el mundo, atacando al pueblo judío, pero también teniendo un peligroso impacto en la democracia y en los derechos humanos. Debemos recordar siempre que el Holocausto no fue solo un crimen en términos de asesinatos en masa, sino también la expresión de una ideología impulsada por el odio que deshumanizó, persiguió y exterminó a una parte de la humanidad únicamente por sus orígenes étnicos y religiosos. Y hoy, en diversas partes del mundo, hemos asistido a un resurgimiento y una intensificación de este antisemitismo, alimentado ahora por nuevas formas de desinformación y odio. Los antisemitas han encontrado en el conflicto del Oriente Medio, iniciado con el bárbaro ataque de Hamas el 7 de octubre de 2023, una justificación banal para promover ataques contra la población judía en todo el mundo, ya sea negando o trivializando el Holocausto. El aumento de los ataques verbales, físicos y online contra judíos en muchas naciones, incluidos países de Europa, del continente americano y de Oceanía, es una prueba de que este antisemitismo que estaba oculto en las sombras ha encontrado una oportunidad para salir a la superficie, representando también una amenaza para el Estado de Derecho y el respeto a la diversidad. En este punto, también debemos señalar que el Holocausto sigue siendo el ejemplo más devastador y emblemático de este crimen de odio racial, llevado a cabo sistemáticamente y con la clara intención de erradicar a los judíos de la faz de la tierra. Sin embargo, hoy en día su utilización se da muchas veces de forma totalmente inapropiada con personas e incluso funcionarios gubernamentales que intentan encajar en él la compleja dinámica de un conflicto armado urbano que, por más trágico que sea, claramente no constituye un genocidio. Y cuando se comparan los acontecimientos contemporáneos con el Holocausto, es importante que evitemos diluir la magnitud de este acontecimiento para que no se borre la memoria de uno de los mayores crímenes jamás cometidos en la historia de la humanidad. Por el contrario, debemos recordar las palabras de Elie Wiesel, un sobreviviente de Auschwitz y de Buchenwald. La indiferencia es más peligrosa que la ira y el odio. Ser indiferente ante el sufrimiento es lo que hace al ser humano inhumano. Y prosigo yo, una sociedad que permite que el odio se extienda contra cualquier grupo es una sociedad en peligro. Y es con esa misión que como comisionado de la OEA he trabajado para informar correctamente
a la población, así como para instruir a líderes, gobiernos, órganos judiciales y la sociedad civil sobre las mejores medidas para promover la educación contra el odio y combatir este tipo de crimen. Para hacer frente a este desafío estamos trabajando en varios frentes. Uno de los más destacados es la amplia difusión del documento Directrices Globales para Combatir el Antisemitismo, elaborado por un equipo de enviados especiales de todo el mundo centrado en las mejores prácticas para combatir este tipo de odio. Él fue lanzado en 2024 en Buenos Aires durante un acto por el 30 aniversario del atentado a la AMIA, que dejó 85 muertos y más de 300 heridos en una de las más violentas manifestaciones de intolerancia y odio hacia los judíos registradas en América Latina. Desde entonces, países como Ecuador, Argentina, Paraguay, Estados Unidos y Guatemala se han adherido al documento con el fin de obtener informaciones y diseñar estrategias efectivas para la formulación de políticas públicas de monitoreo y combate a esta antigua forma de odio. Esperamos que Costa Rica pueda sumarse a este honorable grupo. Las directrices contienen 12 puntos de atención y pueden aplicarse en todas partes, con planes de acción regionales y nacionales, no solo en sociedades con comunidades judías, porque sobre todo tratan del respeto y la tolerancia en la diversidad. Entre sus disposiciones se encuentra la necesidad de denunciar de forma clara, rápida e inequívoca todos y cada uno de los actos o comportamientos antisemitas, la adopción y aplicación de estrategias, políticas y planes de acción que impliquen a las autoridades públicas en esta labor de lucha, así como la búsqueda de una comprensión clara de lo que define el antisemitismo, conocimiento fundamental para identificarlo y combatirlo. El peligroso uso de las redes sociales es otro punto de atención en las directrices globales. Al igual que otras formas de odio grupal y desinformación, el antisemitismo se generaliza y muta en línea, tiene consecuencias en el mundo real y puede conducir a la radicalización hacia la violencia. Las partes interesadas deben oponerse al antisemitismo online, manteniéndose informadas sobre la evolución de las tendencias, aumentando la transparencia sobre contenidos antisemitas, evaluando las repercusiones en comunidades vulnerables y encontrar soluciones en el contexto de los marcos jurídicos existentes. Sabemos que Costa Rica es un país socio con el mismo compromiso. Yo estuve ahí en 2024 discutiendo con autoridades locales los desafíos del combate al antisemitismo en este país, así como en todo el continente. Seguimos unidos en este propósito, mis amigos, con la certeza de que juntos tendremos éxito en esta transformación hacia un mundo de respeto construido por una valiosa diversidad. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muy bien. Señoras y señores, con el mensaje damos por concluido así este acto de conmemoración, no sin antes invitarles a compartir un refrigerio que les será ofrecido a la salida de este salón. Nuevamente por su asistencia y participación, muchas gracias. Buenas noches.